Así que quiero pedirles que en esta mañana abran sus Biblias a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, porque hace unas cuantas semanas comenzamos una serie de sermones en el libro de Hebreos y vamos a estar ahí en ese libro como un año, ¿verdad? Vamos a estar como un año en ese libro y esta serie la hemos titulado Jesús es superior. Jesús es superior. Y a través del libro de Hebreos vamos a ver esta realidad, ¿verdad? De que Jesús es superior. Hasta ahora nosotros en la serie hemos visto que el autor de Hebreos, una persona que nosotros realmente no sabemos el nombre de esa persona, aunque hay teólogos que dicen que quizás fue Pablo el que escribió este libro. En verdad realmente no sabemos su nombre, ya que el libro no tiene la forma de una carta donde hay una, alguien que nos dice quién la escribió y para quién la escribió, sino que está escrito como un sermón. Y el predicador no usó un saludo en los versos principales, en los versos donde comienza el libro. En cambio, él abre el libro, ¿verdad? Sugiriéndonos directamente en un extremo teológico profundo de la piscina. Él nos tira en la piscina, en la parte honda de la piscina, ¿verdad? Y nos deja saber de que Jesús es superior. Y la audiencia hebrea era una audiencia que sufría mucho, una audiencia que sufría por la causa de su fe en Cristo. Y debido a ese sufrimiento estaban siendo tentados a volver a su antiguo judaísmo. Estaban siendo tentados a volver, ¿verdad?, a su antigua práctica religiosa. Ellos estaban pensando, bueno, ¿por qué seguir a Jesús, verdad? Si seguir a Jesús va a causar tanta molestia, ¿por qué seguir a Jesús? No podemos entonces nosotros seguir siendo judíos adorando al mismo Dios que los cristianos. Entonces el autor quiere mostrarles a ellos, y en verdad quiere mostrarles a nosotros que regresar al viejo sistema de religión es un suicidio espiritual, porque Jesús es superior, ¿verdad? Así que tan bueno y glorioso sea todas las cosas del antiguo pacto, Jesús es mejor, Jesús es superior. Y también nos dice el autor de Hebreos que no solo es superior en su mensaje, en su palabra, en su persona, Jesús es superior aún que los ángeles, ¿verdad? Eso aprendimos la semana pasada a través del sermón del pastor Jonathan, ¿verdad? Que Jesús es superior aún que los ángeles, aún cuando los ángeles fueron aquellos intermediarios que trajeron la ley de Moisés al pueblo de Dios. Aún Jesús es un intermediario mucho superior que los ángeles, ¿verdad? Y eso es lo que el autor hebreo nos está diciendo que mediante el sacrificio mismo de su cruz, Él nos limpió de la contaminación y de la mancha de nuestro pecado y luego se sentó a la diestra de Dios en lo alto. Jesús es superior, ¿verdad? Y en esta mañana, Él nos va a dar la primera advertencia. Hay 6 advertencias en el libro de Hebreo. 6. Y él prácticamente nos está diciendo, si esto es verdad, ¿verdad? Si Jesús es superior, la superior palabra de Dios, la completa, la única palabra de Dios. Si Jesús es superior que los mediantes de aquellos días, si Jesús es superior que los ángeles, entonces, ¿cómo van a responder a Jesús? Esa es la advertencia que tenemos en esta mañana. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y vamos a ver esta advertencia que nos da el autor hebreo. Dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Por qué? Si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Padre, una vez más, envía tu Espíritu que nos explique tu palabra de tal manera que nosotros podamos ver la belleza de Cristo Jesús, que podamos ver la supremacía de Cristo Jesús en esta mañana, y que nuestros corazones se llenen de fe en Él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, quería en esta mañana describirles algo de mí, ¿verdad? Darles algo de mí que tal vez no se lo esperan, pero una de las cosas que como pastor tengo el privilegio de vez en cuando de hacer, ¿verdad?, es de viajar. Tengo el privilegio a veces de viajar a Nicaragua. Me invitaron a ir a Colombia en febrero del próximo año, ¿verdad? Y he viajado a otros estados de los Estados Unidos, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad? Poder ir a predicar, a enseñar, ¿verdad? A otros lados. Pero quiero ser sinceros con ustedes. Yo no soy un gran fanático de los aviones. Es más, cada vez que yo me entro en un avión, ¿verdad?, y me siento en un avión, como que tengo miedo, ¿verdad? Me da miedo volar. Y por eso trato de no volar a lo a menudo, porque cuando vuelo, en verdad siento un temor, especialmente cuando vamos a despegar, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a despegar. Pero una de las cosas que yo trato de hacer para que no pensar tanto, ¿verdad?, en ese despejo, es yo le pongo atención a la azafata. ¿Sabe lo que es una azafata, verdad? A la persona que dirige, ¿verdad?, que ayuda en el avión, ¿verdad? Yo le pongo atención a esa persona, y esa persona normalmente, ¿verdad?, comienza a darnos las reglas. Por si acaso hay un accidente, por si acaso el avión tiene que, ¿verdad?, decaer o aterrizar de emergencia, ¿verdad? Y viene la azafata y se para delante de todo el público, ¿verdad?, en medio de, ¿cómo se dice el pasillo, ¿verdad? Y disculpen mi español porque prefiero el inglés, pero estamos aquí, ¿verdad? La azafata se para en medio del pasillo y comienza a apuntar. Y nos apunta a las puertas de emergencia y nos dice los pasos que hay que tomar para sobrevivir, ¿verdad? Nos habla de la mascarilla, que tenemos que primero ponernos nosotros la mascarilla y después ayudar a la persona al lado de nosotros a ponerse la mascarilla, ¿verdad? O si tenemos niños, primero nosotros y después ellos. O sea, nos dan estas reglas que nosotros tenemos que seguir para poder sobrevivir. Y yo estoy atentamente mirando a la azafata. Pero cuando yo miro alrededor, yo lo que veo es que nadie le pone atención. Nadie le pone atención a la azafata. Todo el mundo está en su teléfono, todo el mundo está leyendo un libro, están hablando, ¿verdad? Todo el mundo está completamente distraído. Aquí está ella, dándonos todos los pasos necesarios para que nosotros sobrevivamos este avión. Y nadie le pone atención. Iglesia, no solo nosotros hacemos esto con las azafatas en el avión, sino que también nosotros hacemos esto con Dios. En la turbulencia de nuestras vidas nos volvemos apáticos e indiferentes al mensaje de salvación de Dios, ¿verdad? Seguimos nuestra vida cristiana como pasajeros descuidados en peligro de muerte. Y el autor de Hebreos está hablando directamente sobre esta tentación que nos da a nosotros. Él nos está hablando sobre esto. Él quiere que nosotros pongamos atención, que nosotros completamente nos enfoquemos
en el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Quizás hay veces tú te pones a pensar, bueno, pero ¿por qué tengo que ser tan fanático, verdad? Es que esa gente, esos cristianos son muy fanáticos. Siempre hablando de Jesús, siempre leyendo de Jesús, para todo Jesús. ¿No? Si van a comprar algo, Jesús. Si van a vender algo, Jesús. Si van a salir a algún lado, Jesús. ¿Por qué? Y aquí el mensaje del autor de Hebreos en el capítulo 2 es que nosotros tenemos que poner atención a Jesús. Porque muchas veces estamos descuidados. Hemos descuidado nuestro enfoque en Jesús. Y por eso en el versículo 1 Él nos dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Parafrasearlo en un lenguaje fiel, pero quizás más fácil y moderno para nosotros entender, esta es la verdad que Él nos está dando. Esta es la verdad, la van a ver aquí atrás de mí. La verdad es esta: dedica tu enfoque a la gran salvación de Dios. Dedica tu enfoque a la gran salvación de Dios. Lo que Hebreos dice aquí es que en la vida cristiana nosotros debemos seguir escuchando la palabra de Dios en Jesús. Y debemos hacer esto con mucho enfoque. No podemos tratar esto casualmente. No podemos actuar como si ya supiéramos todo lo que hay que saber de Jesús. No podemos actuar como que ya no necesitamos saber más de Jesús. ¿Verdad? No podemos actuar como si ya superamos todo lo necesario. Y ya Jesús, bueno, yo recibí a Jesús hace 20 años. Yo soy un bárbaro. O sea, no podemos actuar de esa manera. Literalmente, Hebreos nos dice que es extremadamente necesario que prestemos atención o que nos enfoquemos a lo que hemos escuchado. No es solo una opción. No es una opción para las personas más espirituales. No es una opción para los fanáticos. No es una opción para el pastor que tiene que predicar y tiene que cuidar de las personas. Es necesario para todos nosotros. Este imperativo no es aislado en este capítulo, pero es el corazón del libro de Hebreos entero. Es más, muchas veces nos va a decir la misma cosa. En Hebreos 3:1 nos dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Ese es el eco del punto de nuestro texto. Escúchenlo, considérenlo, enfóquense en Él. Mantente cerca de Él, mantente en sus pensamientos, aprendas más de Él. Eso es lo que Hebreos nos dice. Hebreos 12:1 nos dice, corramos con resistencia la carrera que tenemos ante nosotros, fijando nuestros ojos en Jesús. Ahí está de nuevo. Fija tus ojos en Jesús, considera a Jesús, escucha a Jesús, enfócate en Jesús. Este es el deseo de Dios para nosotros. Que nosotros como iglesias nos dediquemos por completo a su Hijo. Que nosotros atesoraremos su salvación. Que nosotros prestemos atención seria y sostenida a la salvación realizada por Él. Que Dios quiere que nosotros no descuidemos todo lo que tenemos en Jesús. Él no quiere que nos sentemos en el avión de nuestras circunstancias mientras descuidamos el mensaje supremo de la salvación de su Hijo amado Jesús. Así que esta es la pregunta directiva para nosotros que vamos a contestar a través de este texto. ¿Cómo dedicamos nuestro enfoque a la gran salvación que hemos recibido en Jesús? ¿Cómo dedicamos nuestro enfoque a la gran salvación que hemos recibido en Jesús? 2 puntos. Número 1, prestamos atención.
Eso es lo positivo, prestamos atención. Miren el versículo 1 de nuevo, dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Y aquí vamos a ver tres cosas rápidas que Dios quiere que prestemos atención, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que nosotros hagamos esto? ¿Cómo prestamos atención? ¿A qué prestamos atención? Y aquí está, número 1, tenemos que enfocarnos en el orador. Enfocarnos en el orador, o sea, en la persona que está hablando, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 1, por eso. Tal vez su traducción dice por lo tanto, ¿verdad? Por eso. Eso significa que cuando nosotros llegamos al versículo 1, nosotros vemos la orden imperativa de prestar atención a lo que hemos oído, ¿verdad? Pero incluso antes de recibir esta orden, el autor nos señala la razón o el objeto de nuestro enfoque. Y el verso comienza por eso o por esta razón, ¿verdad? Por lo tanto, en algunas traducciones, estas palabras iniciales que acabamos de ver en el versículo 1, ¿verdad? Nos están señalando de regreso al capítulo 1. O sea, Él nos dice, por eso, ¿por qué? Por el mensaje que hemos escuchado en el capítulo 1. ¿Qué escuchamos? Bueno, escuchamos que Jesús es superior, que Él es la palabra final, que es la palabra completa de Dios, por la cual Dios nos está hablando. Entonces nuestro enfoque debe estar en Él. Por esta razón, porque Jesús es quien en el capítulo 1 ha revelado que debemos prestar atención, debemos de prestar atención. Entonces, nosotros enfocamos nuestras vidas en Jesús, ¿verdad? Porque no hay otro mensajero de Dios, no hay otro mensaje de Dios, no hay otro método por el cual Dios habla. Por lo tanto, preste atención a Jesús. Pon tu enfoque en Jesús. El Dios supremo del universo nos está hablando en su Hijo Jesús, y por esta razón, escúchenlo. Pongan mucha atención, enfóquense en la persona de Jesús. Mis amados, nosotros tenemos que llegar a conocer a Jesús de tal manera que lo conocemos aún mejor que conocemos a nuestro propio cónyuge. Lo conocemos aún mejor que conocemos a nuestros hijos. Lo conocemos aún mejor que cualquier otra persona en esta tierra. Ese es el tipo de enfoque. Porque Jesús es la manera que Dios nos habla. A través de Jesús. Entonces nos enfocamos en Jesús, pero no solo en Jesús, también nos enfocamos en nuestros corazones, ¿verdad? Dice aquí, versículo 1, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, a Jesús, ¿verdad? No sea que perdamos el rumbo. Entonces el escritor hebreo nos dice que el primer nivel de nuestro enfoque se centra en Jesús, porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Y a Dios, y si Dios está hablando, entonces debemos prestar atención. Pero no solo debemos enfocarnos en Jesús, sino que también el escritor quiere que sepamos que debemos enfocarnos en nuestros corazones. Ahora, ustedes me conocen muy bien. Y ustedes saben que esto no se refiere al himno cultural del día que nos dice, sigue tu corazón. No. Eso no es lo que el pastor de Hebreos está diciendo, ¿verdad? Cada película de hoy en día, cada historia conmovedora de nuestra cultura trata sobre personas que tuvieron el coraje de seguir su corazón. Eso no es lo que dice el escritor de Hebreo. Lo que realmente está diciendo es que nosotros debemos prestar mucha atención a Jesús, porque nuestros corazones son malvados. Eso es lo correcto. Nuestros corazones no nos llevarán a la vida, pero nuestros corazones van a la deriva y van a la dirección equivocada.
Entonces nosotros nos enfocamos en la gran salvación de Dios, escuchando atentamente a Jesús y creyendo y recibiendo todo lo que Él tiene que decir y aplicando a Jesús como el ancla de nuestros corazones. Porque nuestros corazones se van por otro rumbo. ¿Ves? Entonces eso es lo que Él nos está diciendo. Él tiene que decir que nosotros enfocamos en nuestros corazones, porque nuestros corazones están tentados a irse por otro rumbo, a derribarse. Ahora, consideren las palabras perder rumbo, ¿verdad? En inglés dice you will drift. Es como flotar, ¿verdad? Cuando usted está en un río, usted no tiene ni que llevar remos si va a la dirección que va el río, ¿verdad? Porque simplemente usted se pone en el río y va a flotar sin tener que hacer nada. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que nuestros corazones flotan a la dirección opuesta de lo que Dios nos ha dicho en Cristo Jesús. Y para flotar no hay que hacer nada. Simplemente parar de enfocarse, ¿verdad? Ahora, todos conocemos a las personas a las que esto les ha sucedido y tal vez todos hemos experimentado esa flotación opuesta, ¿verdad? Esa derriba de nuestros corazones a veces. No hay urgencia en nosotros, no hay vigilancia en nosotros, no nos concentramos en escuchar, en considerar, en fijar nuestros ojos en Jesús. Y el resultado no ha sido quedarse quietos, sino que el resultado es que nosotros hemos ido moviéndonos más y más y más y más lejos de Jesús. Eso es lo que pasa. Eso me pasó a mí 3 años después de que el Señor me salvó. Yo comencé a parar de ir a la iglesia, tenía 26 años, 27 años, hace mucho tiempo. Y paré de ir a la iglesia, paré de reunirme con hermanos, hermanas, ¿verdad? Y poco a poco mi corazón fue flotando, apartándose del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que Hebreos nos está diciendo, de que tenemos que poner atención, enfocarnos en Jesús y después enfocarnos en nuestros corazones, porque nuestros corazones, si no nos enfocamos en Jesús, van a descarriarse, van a ir apartándose de Él, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en Jesús, enfocamos en nuestros corazones y nos dice que nos enfocamos en su mensaje. Miren el versículo 2, dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Qué nos está diciendo? Él está ahora poniéndonos un ejemplo, un contraste, ¿verdad? Del mensaje que fue dado a través de los ángeles a Moisés. ¿Qué mensaje fue ese? Fue el mensaje de la ley. La ley que fue dada al pueblo de Dios a través de ángeles, ¿verdad? Que se la dieron a Moisés. Si ese mensaje fue ignorado por el pueblo, y acaso de su ignorancia al mensaje, ellos recibieron castigo justo, ¿cuánto más vamos a recibir nosotros si nos apartamos del mensaje de Cristo Jesús? ¿Verdad? Yo les quiero decir algo. Muchas veces personas usan este texto para decirte que la salvación se puede perder. Pero eso no es lo que el pastor hebreo está diciendo. Es más, una de las señales inequivocables de que eres un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo y justificado solo por fe en Cristo Jesús, es que si comienzas a derribar, ¿verdad? Comienzas a moverte, apartándote de Dios, llega el punto en que Dios
viene y te atrae de nuevo a ti, a sí mismo. Yo constantemente digo, ¿verdad?, de que la salvación no es una proclamación de fe, pero que la salvación es una perseverancia de fe. Esa es la salvación. Y el que persevera porque Cristo es bueno y porque Cristo nos sostiene. Y Él es el que no deja que nosotros caigamos, ¿verdad? Pero nuestro trabajo, ¿verdad?, nuestra función es enfocarnos en Cristo, enfocarnos nuestros corazones en Él, ¿verdad? Mirar dónde está mi corazón, qué es lo que está pasando conmigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Y después enfocarnos en ese mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje que viene y atraviesa nuestros corazones y separa lo que tiene que separar. Déjenme decirles algo. Una de las cosas que nosotros muchas veces hacemos es que nos enfocamos en nuestra obediencia en vez de nuestro corazón. Eso es lo que quiero decir. Muchos venimos a Cristo y en nuestras mentes, aún muchas veces inconscientemente, nosotros hacemos una lista de sís y nos. Hacemos una lista, bueno, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer, sí puedo hacer eso, sí tengo que hacer esto, ¿verdad? Y inconscientemente hacemos una lista y nosotros nos enfocamos en esa lista. Y pensamos de que enfocándonos en esa lista, nosotros vamos a estar bien con Dios y Dios va a estar bien con nosotros. Ahora, ignoramos las muchas veces que no hacemos lo que la lista que nosotros mismos ponemos, ¿verdad? Porque por muy floja que sea la lista, siempre la vamos a fallar, ¿verdad? Ignoramos eso. Pero lo que el pastor hebreo nos está diciendo es que cuando nosotros enfocamos en la realidad de nuestro corazón y en lo que nuestro corazón en verdad necesita, que es Cristo y el mensaje de salvación que Él nos dio, la obediencia vendrá. ¿Me entiendes? O sea, el enfoque en Cristo y en su mensaje producirá obediencia. Pero el enfoque en obediencia producirá muerte. Así que nuestro enfoque tiene que ser en Cristo, ¿verdad? Nos enfocamos en Él, nos enfocamos en nuestro corazón y nos enfocamos en su mensaje. Ahora, el punto número 2, que es lo negativo. Positivamente nos enfocamos. Negativamente no descuidamos. Miren el versículo 3, dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el pastor hebreo quiere que nosotros realicemos de que nosotros hemos recibido un mensaje, hemos recibido una persona, hemos recibido una salvación de nuestros corazones, ¿verdad?, malvados. Hemos recibido la medicina, la única medicina que tenemos. Y Él nos dice que si nosotros descuidamos ese mensaje, esa salvación tan grande, no escaparemos el juicio de Dios. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros no descuidamos. Número 1, no descuidamos cuando nosotros reconocemos su grandeza. Cuando nosotros reconocemos su grandeza. Mira, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, nosotros deberíamos de ver lo que Cristo, la persona de Cristo y el trabajo de Cristo en salvarnos, en justificarnos. Eso debería de ser para nosotros la cosa más grande para nuestros corazones. Yo no entiendo cómo hay iglesias que el enfoque es el hablar en lenguas,
el Espíritu Santo, el profetizar, hermano, el apóstol, el profeta. No. Lo grande es la salvación. Es el mensaje de que Cristo vivió por nosotros, murió por nosotros, fue enterrado por nosotros, resucitó por nosotros, ha sido entronado por nosotros. Ese mensaje de salvación es lo primordial, es lo más importante, es lo superior. Es lo que nosotros deberíamos de ver y decir, ¡qué gran salvación! Mis hermanos, cada vez... A mí me gusta dar ilustraciones de mi vida que les muestra a ustedes lo pobre que yo soy en espíritu. Pero hoy les voy a dar una que cada vez que yo pongo mis rodillas a orar a Dios, aunque mi corazón no esté ahí, rápidamente mi corazón va ahí cuando yo comienzo a contemplar lo grande que es su salvación. Cuando yo comienzo a contemplar lo grande que es lo que Él me ha salvado, de lo que Él me ha salvado. Oh, eso llena mi corazón de una fe, de un amor a Cristo. Entonces, para no descuidarnos, nosotros tenemos que reconocer la grandeza de la salvación. Número 2, tenemos que creer su confirmación. Miren una vez más en el versículo 3 dice, esta salvación, ¿verdad? Esta gran salvación, ¿verdad? Fue anunciada primeramente por el Señor. Quiere decir, el Padre, ¿verdad? Anunció primeramente esta salvación. ¿Cuándo la anunció? Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros fuimos por el Antiguo Testamento y comenzamos a ver todas las maneras en que Dios prometió la venida de Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Desde Génesis 3:15, que Dios anuncia de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Ahí está Cristo. Y Dios la anunció primeramente, ¿verdad? Y los que la oyeron nos las confirmaron. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles que recibieron la salvación, caminaron con la promesa de Cristo, escucharon sus enseñanzas y después ellos que la oyeron, la confirmaron a todos nosotros. Y el versículo 4 dice, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros. Entonces ¿cómo nosotros no descuidamos? ¿Cómo podemos hacer que no descuidemos? Bueno, nosotros reconocemos la grandeza de la gran salvación, ¿verdad? Después creemos la confirmación que Dios el Padre nos ha dado, que el Hijo nos mostró, que aquellos que siguieron al Hijo, ¿verdad? Nos confirmaron, y que el Espíritu Santo, que ha hecho milagros y obras en nombre de Cristo Jesús, sigue afirmando, ¿verdad? Sigue distribuyendo dones, sigue dando testimonio acerca de esa gran salvación. Nosotros creemos la confirmación. Y último, nosotros dependemos de su poder. El versículo 4 nos dice, y a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos y milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Mis hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Él ha puesto en nosotros su Espíritu. Y su Espíritu ratifica esa gran salvación que nosotros hemos recibido. ¿Verdad? ¿Qué más milagro de un hombre o una mujer muerta en sus pecados y delitos y que Dios lo haya resucitado, ¿verdad?, a la vida eterna? ¿Qué más milagro que ese? Pero aquí también les quiero decir que nosotros dependemos de ese poder. Porque quizás podemos escuchar este mensaje y salir de aquí en esta mañana y pensar, bueno, tengo que poner atención. Y en verdad, tengo que no descuidar. Y ponemos este peso en nosotros, ¿verdad?
Pero lo que el autor hebreo aquí está recordando a su pueblo es que Dios ha hecho todo. Y que Dios nos ha dado su espíritu para rectificar su mensaje en nosotros. Déjenme decirles algo. Nosotros somos como niños que vemos a Dios, nuestro Padre, alzamos nuestras manos y decimos, Señor, ayúdanos. Señor, sosténnos. Señor, usa tu poder para que mi corazón no se vaya por otro rumbo. Esa es la salvación. Mis amigos, Dios nos está diciendo que nosotros dediquemos nuestras vidas, que enfoquemos nuestras vidas a esta gran salvación de Dios. Que dediquemos, que enfoquemos nuestras vidas, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso. Que no descuidemos el sacrificio de la vida de Cristo en la cruz. Que no descuidemos el don gratuito de justicia imputado por la fe en Jesús. Que no descuidemos la eliminación de ira de Dios y la sonrisa reconciliatoria de Dios para nosotros. Que no descuidemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos da comunión y amistad con Cristo. Que no descuidemos eso, pero como niños chiquitos que vienen corriendo a mami y a papi, mis hijos, desde el momento que ellos se levantan en la mañana, hay veces muy temprano, vienen corriendo a mi cuarto y entran corriendo y a meterse a la cama con papi y mami. De esa manera, corramos nosotros a nuestro Padre, corramos nosotros a Cristo Jesús. Y dependamos del Espíritu Santo de Dios que nos sostiene en la verdad del mensaje de salvación. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Señor,